y trato de alejarme de ahí, ¿sabe? Pero yo lo estoy escuchando. Perfecto, Julieta, no hay problema. Valoro el esfuerzo de quienes están en el medio del trabajo, lo valoramos mucho que estén conectados y poniéndole pilas. Así que, gracias. Bueno, a ver, antes que nada, para ir arrancando, gente, ¿estuvieron viendo de la clase anterior? ¿Estuvieron leyendo? ¿Pudieron ver el video? Yo les cuento que tenemos una herramienta muy buchona, que es que YouTube a mí me dice exactamente todas las veces que lo vieron, quiénes lo vieron, cuándo arrancaron, cuándo no. No los voy a usar en su contra, ni mucho menos. Pero sé más o menos si lo estuvieron viendo y qué grado de, ¿cómo se llama?, de audiencia tuvo en términos de abandono del video. También es cierto que la mayoría de ustedes seguramente estuvieron en la clase la semana pasada, así que no tenían nada nuevo para ver. Pero bueno, más que nada lo que les quería preguntar era si pudieron ver eso. Yo me había olvidado, y les pido disculpas, porque me había comprometido que les iba a subir las preguntas famosas de autoevaluación. Las subí ayer, no sé si alguien las llegó a ver, pero bueno, tranquilos. Si quieren podemos verlas y tratar de contestarlas en grupo, más allá de que cada uno lo haga, dedicarle 10 minutitos, bien rápido, 15 minutitos, y hacemos de paso un repaso de la clase pasada, si les parece, eso díganme ustedes, y Sí, si sí. no, ya después vamos y arrancamos con las dudas que tengan, obviamente, más allá de ese cuestionario, arrancamos con la clase que viene. Pero bueno, ¿están de acuerdo? ¿Damos una repasadita a eso? ¿A los primeros 4 principios? Perfecto. Sí, sí. Bien, a ver, vamos a compartir pantalla entonces. Era los ejercicios. Esperen un segundo. Bien. Pero más o menos tengo que ver cuál es. Acá. Campus 1. ¿Dónde estás? Acá. ¿Están viendo acá, gente? ¿Pueden ver en pantalla? Sí, profe. Sí, se ve bien. Perfecto. Sí, sí, perfecto. Bien. ¿Me metió alguien? No. Ok. Bueno. Son 4 ejercicios, 4 preguntas para que ustedes se vayan preguntando a ver si vayan viendo si entendieron de los primeros 4 principios. El primer ejercicio es uno como el que vimos en clase. Usted es el dueño de una aerolínea. El vuelo Buenos Aires-Miami le cuesta a su empresa $200.000 y el avión contiene 500 asientos. Es decir, el costo por pasajero es de $500. Está mal ese número. Es menos. 200.000 dividido 500 no es 500, es 400. Pero bueno, suponga que el día 15 de junio el vuelo está por salir con 10 asientos vacíos. ¿Debería la empresa aceptar pasajeros dispuestos a pagar 100, 200 y $300 cuando el costo unitario es, como se dijo, $400? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe, aceptaría. Habíamos dicho que sí. Sí. ¿Se acuerdan por qué? Porque la empresa si va con los asientos vacíos, o sea, el gasto ya lo tuvo de $200.000 del vuelo. Ok. Va a achicar la pérdida entre 100, 200, 300. Ya sabe que va a salir con 10 asientos vacíos. Todo es ganancia, ¿no? Es Respectivamente hablando 200 contra 0 o 300 contra 0. del beneficio marginal que tendría la empresa, en este caso. Exactamente. ¿Por qué es? ¿Cuál es el principio? Porque un ser racional siempre piensa en términos marginales. ¿Se acuerdan de ese principio? ¿Y el porqué de este ejemplo? ¿Todos lo recuerdan? ¿Alguien lo quiere repasar?
No tengan ninguna timidez en tirarlo, ¿eh? Si alguien no lo termina de entender, lo vemos. ¿Todos estamos? Excelente. Bien. Bueno. Siguiente pregunta es, el gobierno de Incentibandia, tiene una pista, ya tienen una pista respecto a cuál es el principio, está preocupado por los accidentes de tránsito que ocurren allí. La respuesta entonces es obligar a que todos los ciudadanos utilicen el cinturón de seguridad bajo penas onerosas, además de prohibir los automóviles sin airbag. ¿Piensa que esta política reducirá los accidentes de tránsito? Segunda pregunta, ¿qué justificativo encontraría para desaconsejar tales regulaciones? De esto algo también hablamos. A ver si se acuerdan. Sí, porque decía que las personas responden a los incentivos. Sí, o sea, ¿qué respondés a esa pregunta? Espera que la releo. Como le van a curar honoroso, entonces las personas van a tener más cuidados a la hora de manejar. Van a tener más cuidado. A ver, de nuevo, desarrollame esa idea, a ver. Como nos cobran más honorarios al tener errores al manejar o manejar mal en la vía pública, nos cobran las multas serían, y entonces uno maneja más precavido, la velocidad, la senda. Muy bien, está muy bien tu respuesta porque, a ver, tiene como dos aristas, ¿sí? O sea, y si nos fijamos acá, tenemos como, dentro de lo que es esta política pública, hay dos medidas, ¿no? Hay una que es multas, penas onerosas, disculpen la terminología excesivamente técnica, es una multa, se ponen multas muy altas, además está recontra comprobado, Sí. suben, como bien dice la compañera, los cuidados de los conductores, ¿sí? Las conductoras. Entonces, eso por un lado, eso tiene una consecuencia, genera un incentivo a que no te rompan lo que ustedes saben con multas, ¿sí? Ahora bien, la otra medida que es prohibir los automóviles sin airbag, por lo tanto son autos que ya por default van a tener airbag o otros elementos de seguridad y demás, ¿actúa de la misma forma? Y no, porque es más riesgoso. Al no tener airbag, No, pero o sea, no es al revés. O sea, lo que te dice es que otra de las medidas que toman para prevenir los accidentes de tránsito, las muertes por accidente de tránsito, es hacer que los autos obligatoriamente de fábrica salgan con airbags. que vengan con airbag. Yo entendí al revés. Eso, ¿qué incentivo genera? No, el mismo. Como que uno maneja más para que... Que quiera, pero da uno, dale. Vamos, no se lo pongan tímido. Estaban hablando dos, ahora uno necesito. Hola. Julieta. Julieta. Bueno. Ahí. Bueno, ¿alguien más que quiera contestar? Que se anime. ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Puede repetir? Ya me perdí. Que teníamos dos medidas respecto a los accidentes de tránsito. Por un lado, las multas, que generan algún tipo de incentivo, y por otro lado, que el auto que vas a comprar, por normativa, ahora sí o sí va a tener airbag y suponele control de estabilidad, o sea, elementos de seguridad del auto. ¿Estas dos medidas tienen el mismo efecto respecto a los incentivos? Como bien dijo la compañera, el primer incentivo es que como las multas son cada vez más caras y te agarran con alguna infracción, te matan, entonces la gente es más cuidadosa cuidando su bolsillo, ¿sí? Ese es un incentivo económico a cuidarse,
¿Estamos de acuerdo? Esto está claro, creo que estamos todos de acuerdo y lo conocemos. Ahora bien, hacer que los autos básicamente tengan airbag, control de estabilidad y demás de fábrica, ¿qué es? Hace que los autos sean más seguros. Es un Son incentivo incentivos opuestos. automotriz para que produzca autos más seguros. Ok, pero el incentivo del conductor o la conductora es el mismo. No, porque en No, realidad son- no le son estás incentivos tocando el opuestos. bolsillo no le estás tocando el bolsillo a la persona que maneja, no le estás quitando algo propio, personal o que cuide. Entonces, básicamente creo que con esa normativa simplemente la persona se siente más cómoda sabiendo que si choca el airbag se va a abrir y lo Entonces, va ¿qué a sería atajar. eso? Muy bien, Amanda, ¿qué Incentivos sería que eso? viaje más rápido. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado? Que vos decís esta cosa que en el estudio ese, cuando yo lo mencioné, que el compañero me había pedido Claro. lo desarrolle en la clase pasada, ¿qué es lo que sucede? Aumentan los accidentes por peatones, en este caso, Claro, porque la porque gente lo que pasa es que todo esto, o sea, los cinturones de seguridad, el airbag, todo esto, sin duda protegen la vida de los ciudadanos, ¿sí? Pero también los hace comportarse de una manera más negligente, ¿sí? ¿Entiende esto? Sí, ¿Por sí. qué? Porque genera más accidentes. Como la gente dice, estoy en un auto más seguro, bueno, si me la pego, tengo el airbag, tengo el coso, me protegen un poco más. Entonces es un incentivo que puede ser opuesto. ¿Va a bajar la mortalidad? Sí, pero sube la negligencia respecto a los ciudadanos, sobre todo los peatones. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que hubo un estudio en Estados Unidos que comprobó esto? Por favor, bajen la música. Ahí está. Los muteo yo. Tengo ese poder. Así que ojo. Bien. ¿Se entendió esto o hay alguna duda? Se entiende que este es el principio 4, que es el de los incentivos, y se entiende que estas dos medidas que tienden a tratar de bajar lo que son los accidentes fatales, tienen ambos incentivos distintos, Sí, se van en el comprende. mismo sentido, ¿se entiende? Sí, sí. Perfecto. Vamos al siguiente. El siguiente es, una empresa paga a todos los empleados exactamente lo mismo, independientemente de su nivel de responsabilidad. La competencia, en cambio, decide pagar en función de la responsabilidad, de forma que las jerarquías mayores obtengan mejor paga. ¿Qué piensa que sucederá con la empresa en términos de ganancias, capacidad de retener empleados valiosos y cantidad y calidad de sus productos? ¿Qué piensan? Yo creo que la persona que esté mejor, mejor paga, dependiendo de la responsabilidad o la labor que haga, sabiendo que para la empresa le va a servir de mejor manera, por así decirlo, creo que también la persona se incentiva a trabajar mejor para lograr ese beneficio tal como el ingreso. No sé si me explico. Sí, pero estamos hablando de otro tema. Vos, fíjate acá te dice, tenés dos empresas, ¿sí? Sí. En una empresa te dice que todos los empleados ganan exactamente lo mismo. Independientemente de su responsabilidad, su rango, nada. Son todos lo mismo. Ganan todos lo mismo. En la otra empresa de la competencia se paga en función de la responsabilidad, de manera que las jerarquías mayores obtienen mejor paga. Entonces, según ese escenario de dos empresas que son competidoras, pero organizan el pago de sus empleados de distinta forma. ¿Qué va a suceder con la empresa en términos de ganancias? De la primera empresa, ¿no? Capacidad de retener empleados valiosos y cantidad y calidad de sus productos. En capacidad de retener empleados valiosos, si yo soy empleado de una empresa y tengo muchísimo más carga laboral y muchísimas, por ahí, más responsabilidades que otro empleado y me van a pagar lo mismo y la otra empresa me ofrece mejor sueldo, llevo mis servicios a una empresa que me pague mejor. Perfecto, muy bien. Yo, en lo personal. Entonces, si vos y el resto de los empleados que son más productivos y tienen, porque a ver, son dos cosas, ¿no? Sí. Por un lado, vos tenés, desde el punto de vista individual, ves eso. Ahora, la otra empresa que paga
y paga y retribuye según la jerarquía, responsabilidades y demás, también es más exigente, ¿no? Es más eficiente, podemos decirlo. También te va a exigir eso a vos, ¿sí? No es que va cualquiera de esa empresa. ¿A qué voy con esto? ¿Qué es el fondo de esto? Esta empresa va a estar buscando los mejores cuadros, los mejores perfiles, ¿sí? Porque persigue la eficiencia, ¿sí? ¿Van siguiendo? Entonces, ¿qué va a pasar con la empresa 1? Si la empresa 2 genera incentivos a los más eficientes y productivos de la empresa 1 a irse a esa empresa. ¿Qué va a pasar con, se acuerdan las preguntas cuáles eran? Con las ganancias, la capacidad de retener empleados, ya me lo contestaron bien, muchos de los más productivos se van a ir, ¿sí? Y la cantidad y calidad de sus productos, ¿qué puede pasar? En la primera empresa, yo creo que si a todos le pagan lo mismo, no se van a esforzar tanto por la calidad de los productos. Muy bien. Porque todos van a tener la misma paga, hagan o no hagan trabajo, va a ser lo mismo, saben que igual van a tener la misma paga que cualquier otro que por ahí sí está trabajando. Y en la segunda empresa eso sí cambiaría porque le estarían pagando respecto al esfuerzo, digamos, de cada empleado. Si a vos te pagan más, vas a trabajar mejor y vas a tratar de que la calidad de lo que vos haces sea mejor que el resto. Bien, este es a ver, para que lo pensemos. En el caso así, esto es un ejercicio de laboratorio, ¿no? Claramente no existe esta situación. Básicamente lo que te busca, un poco tendenciosamente, siguiendo el principio también, Mankiw en eso es un poco tendencioso, ya vamos a hablar un poco más de eso, es como el dilema ese que plantea de eficiencia versus igualdad. Que igualdad no quiere decir equidad, son dos cosas distintas. Y si alguien tiene dudas de esto, después lo charlamos. ¿Qué te dicen? Una, hay un criterio de igualdad, y en la otra hay un criterio de eficiencia, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que en la primera empresa, como bien decíamos, el personal más capacitado se irá a buscar a otro empleador, que seguramente sea la otra empresa. Mientras que van a quedar en esta empresa los menos capacitados que no tienen posibilidad de ir a otro, ¿sí? ¿Esto qué genera? Un deterioro de la productividad y la eficiencia de esa empresa, ¿sí? Entonces, la segunda empresa va a tener un personal más motivado y productivo, etcétera, etcétera. Esta es una, digo, de todas estas cosas también, por eso le digo, diferenciemos, está bien el principio este que lo plantea, siempre yo les voy a insistir con que lean y vean todo esto con espíritu crítico, ¿sí? No saquemos de contexto que Mankiw es un teórico que es muy bueno, es más bien clásico, neoclásico, les diría, ideológicamente, entonces uno siempre que escribe, en un punto es un poco tendencioso en esas cosas. Entonces acá lo que te está haciendo es un ejercicio muy típico de comunismo versus libre mercado, si quieren, ¿no? Y lo ineficiente que es un sistema en ese sentido. Más allá de que muchos de los principios son ciertos, traten de limitarlo a estas cosas, ¿sí? Este es un ejercicio que lo saqué del manual de Mankiw, está al final. Siempre cuando lean los libros, las unidades, eso es una cosa que no me olvidé decirles la vez pasada, que es muy piola del libro de Mankiw. En general, después de cada tema, ya lo habrán visto los que lo leyeron, tiene una serie de preguntas muy concretas como de repaso. Y a su vez, al final de cada capítulo, tiene una guía de ejercicios. Que muchos son choice, muchos son del estilo de estos que estamos haciendo. Que les recomiendo enfáticamente que los hagan, porque les va a ayudar mucho, ¿sí? Bueno, vamos a ver rápidamente el último, que es, Mark Zuckerberg fue un excelente estudiante secundario. En la Philip Exeter Academy en New Hampshire obtuvo premios en ciencias y estudios clásicos. En su solicitud universitaria, Zuckerberg afirmó que podía leer y escribir francés, hebreo, latín y griego antiguo. Ingresó en Harvard en 2003, pero decidió abandonar la carrera en 2005. Luego de no cursar por un año, aunque luego terminó Ciencias de la Computación en 2017. Hoy es director ejecutivo de Facebook y se calcula que tiene un patrimonio de 70.000 millones de dólares. Creo que es más, porque esto quedó el año pasado. Y el año pasado creo que casi que duplicó, pero bueno. ¿Por qué Zuckerberg creó Facebook? ¿Por qué dejó su carrera? ¿Cuánto le costó su decisión? ¿Qué opinan de todo esto?
¿Y a qué principio creen que se refiere? Repasando un poco lo que vimos la vez pasada. ¿Se acuerdan los principios? Es el principio Se número 1 refiere que enfrentan al costo de oportunidad. Exactamente, se refiere al costo de oportunidad. Donde Zuckerberg, por ocuparse de su empresa, resigna, entre comillas, o demora el convertirse en licenciado de Ciencias de la Comunicación, ¿sí? Que finalmente lo hace. Ese es su costo de oportunidad. Dejó el camino de la licenciatura para ser empresario. Eso es lo que le costó su decisión. Lo que se vio más que compensado por la creación de Facebook. Pero todo eso lo hemos expuesto, ¿no? En el mundo del deporte, como lo vimos bien la vez pasada, suele darse, digamos, uno siempre se entera los casos exitosos, pero por cada caso exitoso va a haber miles de pibes que quizás iniciaron con las mismas, y pibas, ¿no? Pero sobre todo pibes está mucho más desarrollado, con las mismas cualidades técnicas que un Messi, pero quedaron en el camino por un montón de circunstancias, ¿sí? Entonces, ese pibe que tuvo la misma disyuntiva de dedicarse al fútbol porque le decían que era un crack en todos lados, o estudiar, que puede salir un Messi que le sale bárbaro, ¿sí? Si lo medimos en términos de su éxito deportivo únicamente, o te puede salir pésimo porque no hace ni una cosa ni la otra, te quedas sin el pan y sin la torta, ¿sí? Que es lo que pasa comúnmente, ¿tá? Ese costo de oportunidad en ese caso es altísimo, ¿tá? En el caso de Messi no es altísimo, es casi insignificante ex post, pero en muchos otros casos es inmenso, ¿tá? ¿Se entiende cómo eso es muy relativo y difícil de cuantificar ex ante? ¿Se entendió? ¿Dudas? Hola, Federico. ¿Te liberó el tránsito? Sí, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Bien, estamos haciendo el repaso de la clase. Muy bien, las preguntas. buenísimo, excelente. Sí, llegué un poquito tarde, mucho tráfico hoy, y bueno, pido disculpas. Pero buenísimo, muy bueno arrancar con los principios. Bien. Después podemos ver algún aspecto por ahí crítico, pero así es. Eso nos interesa mucho a nosotros. Esa es la idea, yo por ahí lo veo como soy estudioso de la economía política, ¿sí? Eso también es interesante analizar, las escuelas económicas. El análisis económico, la ciencia económica no es algo fijo, no es algo estático, no es un solo paradigma, ¿sí? Que explica la realidad económica, sino que son múltiples paradigmas. Eso es lo interesante, y entender a lo largo de la historia cómo han evolucionado esos paradigmas, son formas de explicar, formas de entender el mundo económico, ¿sí? Y dentro de esa lógica, lo que se denomina economía política, es una escuela muy representativa que surgió en los albores del capitalismo y que tiene como objetivo estudiar el modo de producción capitalista, diferenciándolo de otros modos, ¿sí? Por ahí uno al leer o al estudiar un manual de economía, se cree que la economía es solamente el modo de producción capitalista, y no es así. Hay otros modos de producción, a lo largo de la historia hubieron muchos modos de producción que no tienen esa lógica del capitalismo o no tienen las especificidades del capitalismo, y que también fueron modos de producción que duraron miles de años y que deberíamos también entenderlos para entender qué estudiamos cuando estudiamos el mercado, el capital y todo lo demás. Es algo por ahí un poco más complejo, un poco más, que lleva un poco más de tiempo. Que lo vamos a ver igual. Lo vamos a ver, vamos a hacer una introducción, porque hay muchas escuelas. El mercantilismo, la fisiocracia, podemos hacer algún comentario sobre qué decía cada una de las escuelas, es muy interesante. Y ahí entendemos de que cuando leemos un manual, por ahí podemos enfocarlo desde otro ángulo, y de que no siempre todo es así, que es lo que decía Andrés, ¿no? Podemos tener una visión crítica sobre eso. La economía política la tiene, ¿sí?
Y los mismos problemas son enfocados de otro modo, son explicados de otra manera, ¿sí? A nosotros, como ustedes, como docentes y como estudiantes, nos interesa mucho de que tengan una visión crítica de las cosas, porque si no sería como aceptar todo así como está, ¿no? Y más estamos hablando de una materia como economía. Economía, ¿dónde han leído una nota de economía que no tenga dos campanas, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de eso, nos vamos a meter a entonces, desde el punto de vista positivo, tener un aspecto crítico sobre un tema o tener que convivan dos o tres paradigmas, nos enriquece en el estudio. Ese es el objetivo, enriquecernos en el estudio y que ustedes también tengan acceso a todas las visiones, ¿sí? Esa es la idea. Después, a medida que vayamos avanzando en los temas, ahora estamos arrancando, ¿no?, por el principio, pero a medida que vayamos avanzando en los temas, por ahí va a surgir algún disparador que nos va a meter en esto de qué opina una escuela o qué opina algunos economistas y qué opinan otros sobre un tema que es la parte más interesante porque seguramente es lo que decíamos, lo que ustedes ven, ¿sí?, en los medios, en las redes. Sobre un tema se opina una cosa, sobre otro tema se opina otra cosa, el rol del Estado, el dinero, ¿sí?, la inflación, las causas, las consecuencias. Y ahí es donde se arman los debates interesantes. ¿Sí? Empecemos a tener una visión amplia de esto. Y que la economía, en definitiva, también se puede hacer de otro modo. Recién veíamos, bueno, la economía, la ciencia de la producción, la distribución de los bienes y servicios, ¿sí? Recién veíamos un ejemplo de donde uno se enfocaba en base a la productividad. Bueno, si yo me enfoco en base a la productividad y le van a pagar lo mismo a otro que tiene menor productividad que yo, me voy a uno que me paga más, ¿no? Es una visión absolutamente razonable. Ahora, no todo el mundo tiene por qué tener esa conducta, ¿sí? Otro puede pensar, o mismo, fíjense, dentro para que vean algo palpable, dentro del hogar de uno, ¿sí? Dentro del hogar de uno hace permanentemente economía, ¿sí? Tiene que preparar la cena, tiene que preparar el desayuno, cómo nos organizamos, quién arregla la casa, quién, ¿sí?, después de comer hay que lavar todo, y todas esas son actividades que, si uno lo quiere ver, son económicas, ¿sí?, y que implican un gasto de energía. Por ahí no es economía en términos de mercado, ¿sí?, pero no deja de ser un hecho económico. Un hecho que, perdón que está mi hijo, ¿sí?, no deja de ser un hecho que también implica la producción de un bien, como puede ser un almuerzo, como puede ser un desayuno, pero no con el objetivo de intercambiarlo en el mercado, ¿sí? Y ahí por ahí yo no me guío por la productividad, no me guío pero no estoy dejando de hacer economía, ¿sí? ¿Por qué? Porque son bienes, ¿sí? Son bienes. Entonces, el mundo es muy amplio, ¿sí? Obviamente nosotros estamos insertos en una sociedad donde el mercado, donde los bienes, todo eso es lo preponderante. Pero podemos dejar un lugar para entender de que no necesariamente, o por así decirlo, no naturalmente es así. Bien podría ser de otro modo, ¿sí? Después podemos discutir si para bien, para mal, pero también uno podría pensar que puede ser de otro modo, ¿sí? Así que, Andrés, avanzamos con esto. Los nuevos principios. Terminamos con estos principios. Si quieren, hablamos un poquito sobre, a ver, cuáles son las distintas corrientes o qué opinan sobre estos principios. Sí, todas estas cosas que a nosotros nos resultan también muy interesantes, en la medida que ustedes también se enganchen, lo podemos ir viendo. Si nosotros, hago nomás una nota al pie, siempre queremos que todas estas cosas que le tiramos no las tomen como verdades absolutas, ¿no? Bien les dijimos y les insistimos con que son, y sobre todo el manual de Mankiw es un
manual muy didáctico, muy fácil de llevar y de seguir respecto a las temáticas que vemos, pero obviamente como todo manual y demás tiene su sesgo. Claramente ahí lo que nosotros buscamos es que se apoyen las cuestiones más técnicas, ¿sí? Todas las cosas que les hagan ruido, y esto sí es un pedido que les hago yo y seguro Fede está de acuerdo, con máximas que tira, de hecho tira muchas, y en esta parte de principios además es particularmente muy baja línea en eso, las marquen y después las discutimos, ¿sí? Porque pasa mucho, y de hecho vamos a ver ahora uno de los principios que es bastante polémico, si quieren. O bueno, o es, en realidad más que polémico, es difícil que sea un principio universal de la economía como se plantea. Dicho esto, estos 10 principios que estamos viendo, ciertamente son lógicas y funcionamientos que en la mayoría del mundo actual, moderno, se aplican, ¿sí? Con variables, con variantes, y demás suceden. O sea, si uno analiza la realidad con estos principios, la verdad que en general son lógicas que suceden, ¿sí? Después uno puede estar de acuerdo, más o menos, ¿sí? Pero tómenlos de esa forma. Y siempre la cuestión crítica, buenísimo. ¿Estamos? Bueno, si quieren avanzamos entonces con los 6 que nos quedan, del 5 al 10. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a compartir pantalla de nuevo. Un segundo. Ahí está. ¿Quién vino ahora? ¿Listo? Bueno. Una cosa aprovecho y les pregunto. ¿Con el campus y demás, alguien tuvo problemas? ¿Encontraron todo? ¿Vieron todo y demás? ¿O hay alguna duda? ¿Todo bien? No, todo bien, todo bien. Fantástico. Sí, todo bien. Bueno. ¿Están viendo todos esto? Supongo que sí. El que calla otorga. Bueno, Sí, profe. recuerdan que en la primera parte, los primeros principios, era cómo las personas toman decisiones. Esos primeros 4 principios, básicamente. Acá tenemos, del 5 al 7 es cómo se relacionan las personas, como gran título, y del 8 a 10 cómo funciona la economía. Que esos son los que son un poquito más polémicos en términos de lo que veníamos hablando. ¿Sí? Vamos a arrancar. Acá hay algunas cosas que yo después les recomiendo que ustedes después las vean un poquito más en detalle en sus casas y las analicen si tienen dudas, si les interesan, que están tan piolas. Principio 5. El comercio puede mejorar el bienestar de todos. ¿Sí? Esto de la balanza comercial es a nivel general. ¿Qué es lo importante acá a destacar? Y vamos a ir directamente a un ejemplo para que lo entiendan. ¿Qué es este? A ver si lo abro acá y ustedes lo ven. ¿Llegan a ver? Sí. Este tipo tardó 6 meses y gastó $1.500 para hacer un sándwich. ¿Lo leen todos? Sí, sí. Perfecto. Básicamente este es un ejemplo, y de hecho es una página que existe, de un cabeza de tacho hermoso, que agarra y dice, agarra cualquier producto que tengan, y el tipo dice, lo voy a hacer desde cero. ¿Sí? Entonces, este dice, me quiero hacer un sándwich de pollo, pero no tengo nada. O sea, hoy día ustedes quieren hacer un sándwich de pollo, ¿y qué hacen? Van, compran el pan en la panadería o en el súper, compran la fetita de queso, compran un pollo que ya seguramente además está, separan la pechuga del muslo y lo cocinan en una olla que a su vez ya está hecha, con un anafe que también ya está fabricado, con un agua que no tienen que conseguir ustedes. ¿Se entiende todo el proceso? Bueno, todo el tipo agarra y dice, me quiero hacer un sándwich de esto, ¿qué tengo que hacer? Entonces el tipo se pone a hacer desde sembrar, cuidar y cosechar trigo para hacer pan, ¿sí? Hasta, tiene un video, ves acá está, las distintas cosas que hizo. Cultivar un jardín, por ejemplo, para sacar el pepino que le pone al sándwich.
Conseguir el agua de océano para hacer la sal. Conseguir la sal que le pone. Y hacer una salmuera. Ordeñar una vaca para hacer el queso que le pone al pan, al sanguchito. Después, cosechar el trigo. Le pone miel, es un gringo, hace cosas raras. Al pan le pone manteca, podría ser mayonesa, es el mismo ejemplo. Hace el pan, mata a una gallina para hacer el pollo, y con eso hace su pan. Que a su vez, tampoco es que le gustó demasiado, ¿sí? Lo que terminó resultando. Viendo esto, ¿qué otras alternativas podría haber encontrado para comer un sándwich este muchacho? Bueno, un poco las vimos, ¿no? Podría haber ido al supermercado y conseguir todo, ¿sí? ¿Cuál era el costo de dichas alternativas? ¿Cuánto les puede llegar a salir un paquete de pan, unas fetitas de queso, una pechuga de pollo, una lechuguita, un pepino y una mayonesa? ¿Cuánto le puede salir? Muchísimo menos que $1.500, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Claro. ¿Cuál es el beneficio en este caso? ¿Cuál es el beneficio entre hacer todo vos o hacer eso? Y el tiempo es uno. El tiempo es uno central. ¿Cuál otro beneficio? Y económico también El puede dinero, ser. el ahorro. Económico también. ¿Y cuál otro? El de tiempo. No, tiempo y plata ya lo dijeron. ¿Cuál otro se les ocurre? La calidad del sándwich ese que hizo. ¿Te asegura que sea buenísimo? El bienestar. Claro, lo que pasa, acá hay un tema, el comercio, una de las cosas que genera cuando está desarrollado, esto está muy vinculado y por eso se habla de la balanza comercial, que básicamente es la balanza comercial. Ahora vamos a eso. A ver, alguien cierra ahí el micrófono, no sé quién es, que me está matando. A ver, bueno. Esperen que llegó alguien. Ahí abrimos. Lo que hace es que también te genera especializaciones, ¿sí? Cuando uno se dedica por el comercio a producir pollo y no hacer todos los productos, la calidad de ese pollo que se genera es mucho mejor. La calidad que se genera, que se desarrolla para hacer sándwiches, específicamente, es mejor que el que hace uno solo. ¿Se entiende? Por eso también esa última pregunta que dice, ¿ese beneficio es un beneficio solo para él o es un beneficio colectivo? ¿Qué dicen? Para él, sin duda. Se ahorró 6 meses y muchísimos dólares, entre otras cosas, ¿no? El de él es claro. Ahora, que suceda, que se dé un proceso en el cual distintos productores, comerciantes, desarrollan y se especializan en sus productos y se venden en comercio, ¿sí? Para que cada uno compre lo que necesita, ¿es un beneficio solo para él? No, es un beneficio colectivo. ¿Está claro? Porque cualquiera de ustedes puede ir a un supermercado, por ejemplo, y comprar lo que necesita para hacer un sándwich, y no solamente eso, puede elegir qué cosas le quiere poner. ¿Entiende? Entonces, lo que hay detrás de todo esto es el comercio. ¿Sí? Si no existiese el comercio, si no existiese el intercambio de distintos productores, no se podrían dar estas situaciones. ¿Se entiende? Lo que hay detrás de todo esto. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de los países, el comercio de los países sigue la misma lógica. ¿Sí? Es un poco más complejo, sin dudas, pero sigue la misma lógica. Y la cuestión de la especialización, que también a su vez genera muchísimas inequidades y problemas entre los países, que eso vamos a ir a discutirlo más al final de los principios y lo vamos a retomar más fuertemente y no tan livianamente en las clases de Fede al final de la materia. Pero, por ejemplo, nosotros podemos dudar hoy día que, por ejemplo, China es un gran productor de manufacturas, se especializó en eso. Está bien que China te hace todo, no es el mejor ejemplo. Japón es un gran productor de alimentos, es un gran productor de tecnología.
por ejemplo. Tecnología. Claro, ustedes saben, por ejemplo, que Japón no tiene casi producción de insumos básicos. Todo lo importa y lo transforma. ¿Sí? Es un caso así como muy atípico para lo que es esta ejemplificación. Ahora, Argentina, más allá de que tiene una matriz bastante diversa, y está esta famosa puja campo, industria y demás. Y más allá de que claramente, y esta es una cosa que vamos a ver, y si quieren la charlamos, está comprobado que en cualquier camino de vía de desarrollo es importante desarrollar una industria, y más en la modernidad, una industria de servicios muy fuerte. No hay dudas de que por nuestras condiciones naturales tenemos una ventaja comparativa en lo que refiere al agro, al campo. ¿Sí? Esto está clarísimo, lo sabemos todos. ¿No? ¿O alguien tiene dudas de esto? No, sí, sí. Perfecto. Digo, lo que quiere decir es que, y esto si quieren lo podemos charlar y desarrollar, de nuevo no lo vamos a profundizar demasiado igual, porque lo vamos a ver más adelante. Cuando uno comercia con el mundo y vende productos y compra productos, se da una tensión que se refleja en lo que acá dice en la filmera, que es la balanza comercial. ¿Sí? Que es la relación, como dice acá, entre lo que ingresan de dólares provenientes de los productos que nosotros exportamos al mundo, que sobre todo que es cuestiones vinculadas al agro y a la agroindustria en Argentina, pese a que hay otras exportaciones, sobre todo de servicios, más crecientemente, y aquellos provenientes de bienes y servicios que importamos. En general son productos manufacturados, sobre todo de China, y en el caso también puntual de Argentina, mucho de Brasil. Ustedes saben que el intercambio comercial más fuerte de Argentina es con Brasil y con China. ¿Sí? Estados Unidos era en su momento también. Ya está el Mercosur, pero en eso Brasil es lo más fuerte, y China hoy día al mundo entero, ¿no? Se da esta situación. También hay cierto comercio con Europa, obviamente, pero ya en niveles más secundarios. Pero bueno, lo que quiero decirles es, ¿ustedes creen que, por ejemplo, lo que es todo el desarrollo y por los precios que tienen y los valores del desarrollo de un montón de cosas que se compran a China, Argentina estaría en condiciones de hacerlo de la misma forma hoy día, ¿no? Hoy, con la industria que tiene, el desarrollo que tiene? No. No, hoy no. Claramente no podemos. Y eso es parte de lo que sucede con esta cuestión del libre comercio. La especialización en China, además, que nosotros, 2 millones de factores, podemos hablar largo y tendido, y es materia de un montón de estudios y debates. Es imposible también competir con un país que tiene un costo de mano de obra tan bajo, por ejemplo, ¿no? O la India. Son países que en general tienen mucha manufactura porque sus costos de producción son bajísimos. ¿Sí? Más allá de la eficiencia tan desarrollada, no me quiero ir por las ramas. Vuelvo acá. Pero bueno, ¿se entendió esto? Nos fuimos un poquito, pero ¿se entendió el principio básico de que el comercio puede mejorar el bienestar de todos si intercambiamos las cosas que cada uno se especializa? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Perfecto. Principio 6. Y esta es una introducción para lo que va a ser la primera clase, va a ser la clase que viene, que es la primera parte de microeconomía. ¿Sí? Que es, los mercados son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Esto es así. O sea, es un mecanismo. A ver, acá el contraste típico es el libre mercado total y completo versus una economía centralizada y planificada por el Estado. ¿Sí? La versión más conocida es el comunismo en este sentido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Esto, que en general una economía planificada no tiene la capacidad del Estado, un Estado, de determinar los gustos, las cantidades que la población va a demandar por un determinado producto. Es imposible administrar eficientemente las distintas demandas de una sociedad. Esto es lo que está detrás de todo eso, y en gran medida es cierto. ¿Sí? Tiene otras, como todo hay pros y contras. ¿Sí?
Ahora, por otro lado, el mercado ha demostrado que sin ningún tipo de regulación, ¿sí? Hay regulación, todos sabemos que hay regulación en todos los países del mundo, inclusive los más liberales. Pero con escasas regulaciones, organiza la actividad económica bastante bien. ¿Cómo va a ser esto? Y es algo que ya está estudiado desde el padre de lo que se dice que es la economía, que es Adam Smith, habrán escuchado hablar de él, y un concepto que se llama la mano invisible, estimo que lo habrán Sí. leído y escuchado. ¿Qué es la mano invisible, básicamente? Es cómo se organizan la oferta y la demanda de los distintos bienes y servicios, y lo que Base al está detrás interés. de todo eso es el precio de un producto, ¿sí? Que es lo que termina regulando cuánto se produce, y que a su vez eso en un punto llega a un cierto equilibrio respecto a lo que un productor o vendedor quiere vender de ese producto y lo que un comprador quiere comprar. Hay todo un mecanismo de ajuste que vamos a ver en la clase que viene, pero lo que te quiere decir acá, Mankiw, es que la economía de mercado organiza bien la actividad económica porque asigna los recursos de este mercado mediante decisiones descentralizadas en numerosos hogares y empresas. No hay una cuestión planificada central, ¿sí? En general, donde se generan, y ahora vamos a ir a eso el principio que viene, fallas, en esta lógica se les habla fallas de mercado o problemáticas, el Estado interviene para corregir, ¿sí? O se interviene mediante política pública. En las versiones más liberales siempre hablamos de esto. Ahora, en general, y la verdad es así, y en la Argentina pasa esto, estas cuestiones se van ajustando medio naturalmente, ¿sí? No digo que sea este ajuste y esta organización sea justa. Son dos cosas distintas. No estamos hablando de equidad ni de que sea un mecanismo justo. Estamos hablando de que ciertamente tiene un mecanismo de funcionamiento eficiente. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Igual, dejémoslo acá, si tienen alguna duda respecto a este concepto, lo vemos, pero dejémoslo acá, que la clase que viene lo vamos a ver cuando empecemos con micro más detalladamente. ¿Les parece? ¿Seguimos? Bueno, Perfecto. Salvo que tengan alguna duda y no la hayan entendido, ¿eh? Si me dicen que no la entendieron, vuelvo. No, hasta aquí la entendí. Perfecto. Bien. El principio 7, volviendo a lo que les decía del principio 6, puede mejorar los resultados del mercado. ¿Cómo? Como les decía recién, desde la concepción más clásica y más liberal, lo primero que tiene que establecer el Estado es hacer valer los derechos de propiedad. ¿Qué es esto? El poder de policía, básicamente, ¿sí? Esto tiene mucho vínculo también con la concepción del Estado, ¿sí? El Estado, cuando habrán escuchado hablar y demás, el Estado mínimo, cuando se habla de eso, se refiere a que se garantice el derecho a la propiedad privada y el poder de policía, ¿sí? Eso, los más liberales, el pensamiento más liberal quiere un Estado que se ocupe únicamente de eso y todo lo demás lo deje libre al mercado, ¿sí? Esas dos cuestiones nadie las pone en duda, ni siquiera las versiones más intervencionistas, ¿sí? o heterodoxas. El tema es que no se limiten solo a eso. Pero bueno, yendo a esta cuestión de que el gobierno puede mejorar, en realidad no es el gobierno, es el Estado, puede mejorar los resultados del mercado. Lo que refiere a derecho de propiedad es eso, es por ejemplo, que si vos vas a estar vendiendo algo, tengas la garantía de que te van a pagar, por ejemplo. ¿Se entiende? En términos muy, muy simples. Es la forma en la cual se hacen valer las reglas y se mantienen las instituciones que son clave para este libre mercado, ¿sí? Mankiw dice, un campesino no cultivará alimentos si cree que le robarán su cosecha, ¿sí? O un restaurante no ofrecerá comidas a menos que haya algo que le asegure
que los clientes pagarán antes de irse, y no lo van a hacer el pagadiós. ¿Sí? ¿Se entiende? A eso se refiere con hacer valer los derechos de propiedad. Y por otro lado, también lo hace para promover la eficiencia y la equidad, como dos principios básicos. Respecto a la eficiencia en la administración de recursos, respecto a la eficiencia refiere específicamente a lo que mencioné en el principio anterior, que tiene que ver con la falla de mercado. ¿Qué es una falla de mercado? Lo vamos a ver también, va a ser la primera clase que va a dar Fede, después del primer parcial, pero como gran título, es una situación en la cual el mercado no asigna por sí solo los recursos de manera eficiente. Un claro ejemplo de esto es la contaminación, ¿sí? Que se suele usar. Fallas de mercado hay dos grandes ramas. Las externalidades, como les dije recién, la externalidad, un gran ejemplo es el tema de la contaminación. Digamos, eficientemente una empresa, una fábrica se pone a producir de la manera más eficiente, tiene que usar unas máquinas que son súper contaminantes, ¿sí? Ahora, en términos de lo que es la sociedad, ese proceso genera una contaminación infernal, que genera un alto costo. Por lo tanto, en términos sociales, esa externalidad es seria y la administración de los recursos de la sociedad no se está haciendo adecuadamente. ¿Se entiende? Por otro lado, otra falla de mercado posible es lo que se denomina poder de mercado. Como bien dice acá, es la capacidad que tiene un solo actor económico de influir, o un grupo pequeño, de ejercer una influencia considerable sobre los precios. ¿Sí? Acá, por ejemplo, imagínense, más allá del ejemplo que está acá, que creo que lo menciona Mankiw, hay en un pueblo un solo pozo de agua, ¿sí? Que está en la propiedad de uno de los miembros de ese pueblo. Bueno, la asignación de recursos de ese agua, del consumo, ¿cómo creen que va a ser? ¿Va a ser eficiente? ¿O el tipo que tiene el agua va a estar subiendo su precio, regulando cuánto le da cada uno, etcétera? Es el ejemplo claro del monopolio. ¿Sí? Cuando hay un monopolio y no hay competencia, el poder que tiene ese oferente sobre el mercado es altísimo, porque puede regular a su piacere y a su conveniencia exclusivamente, sin tener que estar preocupándose por ningún competidor, el precio y la cantidad que ofrece del bien. ¿Se entiende? Entonces, ¿ahí qué pasa? El gobierno, el Estado, interviene tratando de regular ese monopolio, ese mercado que está muy concentrado. ¿Sí? En el caso de una externalidad, el Estado interviene regulando que no haya, por ejemplo, contaminación, que vayan yendo hacia una economía verde, donde no haya emisiones, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Esos son los puntos básicos, dentro más de lo que es la corriente clásica, liberal, de intervención justificada. Es casi como que está justificada en ese caso. Yo personalmente considero que hay un montón de funciones más del Estado en este sentido de intervención que tienen que ver, y ahora lo vamos a ver, lo destaca igual Mankiw, con la equidad. ¿Sí? ¿Qué es esto? Una economía de mercado, naturalmente, si no está intervenida, recompone a las personas según su posibilidad de producir bienes y servicios, por lo que otros están dispuestos a pagar. Ahora, esta distribución, ¿sí?, de ingresos que hace el mercado no es muy equitativa, que digamos, y no tengo que explicárselo a nadie esto, ¿no? Está claro que si está liberado exclusivamente a lo que el mercado decide, se genera una gran inequidad entre las personas, ¿sí? Entonces el Estado interviene tratando de regular ciertas cosas, una básica, que es el ejemplo que está acá en el PowerPoint, son políticas de intervención, por ejemplo, con los precios. El impuesto sobre la renta, el impuesto a las ganancias, todas esas son medidas que tienen que ver con lograr una redistribución de los ingresos, que la haga que sean más justas. Becas financiadas por el gobierno para ayudar a que los estudiantes con menos recursos puedan acceder o tener más posibilidades de acceder a una educación que la gente que tiene plata y es distribuida por el mercado más beneficiosamente para ellos,
no tienen problemas. Bueno, ayudar a los que sí. Poner regulaciones de precios para que la inflación, que más afecta a los que menos tienen, los afecte menos. Son todas medidas que tienen que ver con controlar o mejorar la equidad de esa sociedad. ¿Sí? Entonces, repasando este principio, es el mercado, el principio anterior es el mercado en general es un buen distribuidor y organizador de la vida en sociedad, ¿sí? Ahora bien, el Estado, en ciertos momentos, genera también situaciones donde no solamente está permitido, digamos, que... no quiero decir, no está diciendo eso, tampoco quiero ser tendencioso. No solamente es que puede intervenir, sino que está bien que intervenga, en términos del beneficio social que eso genera. Una es para corregir fallas de mercado, y otra es para mejorar, que eso tiene que ver con mejorar la eficiencia de los mercados, y por otro lado, para mejorar la equidad de esa sociedad. ¿Sí? Como grandes títulos. Después, ¿hasta dónde vamos con ese grado de intervención? Tenemos un mundo, y nosotros en este país, además, lo tenemos en agenda permanente. Y es una de las cosas que a mí más me entretiene, sé que a Federico también. Los que nos dedicamos a la economía política, y nos dedicamos a la función pública y demás, es en gran medida nuestra motivación, ¿sí? Pero bueno, es algo que está en permanente debate, y hay momentos donde tenemos más intervención en algunas cosas y después menos. Es una cosa muy dinámica, no solo en el país, sino en el mundo. Y podemos verlo, por ejemplo, sin ir más lejos, en lo que pasa en Estados Unidos, donde tuvimos hasta hace unos meses a un tipo como Trump, que era de intervencionismo cero, y ahora tenemos a Biden, que tiene un intervencionismo que para ser Estados Unidos es hasta muy extraño. No sé si habrán leído algo de esto, pero bueno, son cuestiones que también se dan por distintas coyunturas y demandas de la sociedad, ¿sí? Bueno, avanzamos. Principio 8. Este es interesante. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. ¿Sí? ¿Qué es lo que está aquí detrás? Y coincido bastante en esto. O sea, como ustedes saben, entre personas, y no solo entre personas, sino también entre países, hay distintos niveles de vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está en el fondo de esto a nivel país? ¿Qué diferencia este nivel de vida? Después vemos por qué se llevó a esa situación y demás, ¿no? Es otra discusión. Ahora, lo que está detrás de todo esto es la productividad, como bien dice acá, que es la cantidad de bienes y servicios producidos por cada unidad de trabajo que tomes. ¿Sí? Entonces, en los países donde las personas son capaces de producir una gran cantidad de bienes y servicios por unidad de tiempo, ¿sí?, la mayoría de las personas disfruta de un alto nivel de vida. ¿Me siguieron con esto? Esto quiere decir, cuanto a mayor productividad hay en una sociedad, mayor va a ser el ingreso promedio. Y si es mayor el ingreso promedio, mayor va a ser el nivel de vida de esa sociedad, en general. Lo cual no quiere decir que todos estén con esas condiciones. ¿Sí? Este es el famoso, se puede medir y lo pueden ver, con lo que es el famoso indicador de PBI per cápita. Y quizás lo han escuchado hablar o mencionar en algún lado. Y lo vamos también a retomar con Federico. Fede, te estoy tirando una cantidad de muertos para el final de la materia tremendo. Pero bueno, son los más interesantes. No quiero profundizar demasiado porque con toda la base que estamos viendo y vamos a salir de micro, después se va a venir una cosa más... No, perfecto, porque eso lo vemos para el segundo parcial. Pero vamos a ver todos esos temas. Pero vamos a ver todo esto también para que lo vayan viendo. ¿Sí? Entonces, lo que se dice, y esto a grandes principios está bien, después puede parecer una simplificación, pero lo que dice Mankiw es que una buena política pública es aquella que busca incrementar la productividad de una sociedad. Que eso en general lo comparte también la heterodoxia, digamos, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Bueno, ahí variamos un poquito, ¿no? Lo que dice es que hay que asegurar que los trabajadores tengan un muy buen nivel de estudios,
dispongan de herramientas y recursos adecuados para producir bienes y servicios y tengan acceso a la mejor tecnología, sobre todo en el mundo actual, ¿no? Donde la brecha tecnológica cada vez es más grande. ¿Sí? Entonces, lo que dice es, yendo de atrás para adelante, si vos lo que querés como gobernante es mejorar el nivel de vida, ¿sí? Tenés que subir el ingreso promedio. ¿Qué quiere decir eso? Que tenés que aumentar la producción de ese país. Tenés que hacer que ese país crezca mucho para que lo que se produzca en esa torta que se distribuye, no digo que sea eficientemente, sea cada vez más grande. ¿Sí? Para que eso suceda en el mundo actual, lo que vos tenés que hacer es generar políticas que tengan que ver con mejorar la educación de la sociedad, hacer que la infraestructura de ese país, las herramientas de las que dispongan sean cada vez mejores y más, y que a su vez haya, en el mundo actual, más y mejor acceso a la tecnología. Digo esto y estamos todos de acuerdo, ¿no? Nadie me puede decir que no está de acuerdo. Es sensato. Lo que sucede es que el punto de partida, si ponemos hoy en un lugar en los distintos países, y con las complejidades y barreras y trabas y cuestiones sociopolíticas que hay en el medio, no es agarrar y ponerse a hacer chorizo, ¿no? Es bastante complejo, sobre todo con las distintas problemáticas sociales también, no solo económicas, que hay en los países. Pero el principio, claramente, el faro, está bien que sea ese, nadie lo puede discutir. Bueno, esta después, si quieren, hay una consigna para pensar. Después háganlo si quieren en casa y lo retomamos al principio de la clase que viene, ¿sí? Que es un poco para pensar sobre esto. A lo que refiere, bueno, es un poco lo que dijimos recién, es aumentar el tamaño de la torta. Y ese es otro tema también para discutir, que hay mucha discusión en este sentido. Vamos al principio 9, el anteúltimo. Uy, que este es materia de discusión de la linda. Y en este, si les interesa, a los que les interese, como optativo, les voy a dejar un pequeño documentito en el campus que tiene que ver con una discusión muy fuerte que hay hoy día sobre este tema. El principio es que cuando un gobierno imprime mucho dinero, los precios se incrementan. Simple. ¿Sí? Acá se dio, sobre todo, mucho en los últimos años con el gobierno de Macri, que estaba el principio por el cual se decía que la causa única y absoluta de la inflación era la cantidad de dinero que había en la economía. Y que entonces lo que había que hacer era bajar la cantidad de dinero que circulaba y eso iba naturalmente a bajar la inflación. ¿Sí? Eso es en términos del manejo de la inflación en una economía altamente inflacionaria como la Argentina. El principio que pone Manchio acá, que es si el gobierno imprime mucho dinero, aumenta la inflación, es cierto, es así. Lo que está muy en discusión, y este país en este sentido es único en el mundo, es que esa sea la única causa. ¿Sí? Ahí es donde empezamos. Y volviendo a lo que fue el gobierno de Cambiemos, podemos ver que con la política que tomaron de control de inflación, únicamente regulando la cantidad de dinero, no tuvieron éxito. No tengo ni que explicárselos. ¿Sí? Porque las cuestiones de la inflación, las causas de la inflación, son multicausales. ¿Sí? Y empieza esta discusión sobre también la importancia de la puja distributiva. Bueno, todos temas que quizás han escuchado. Les voy a dejar un documentito que está bueno respecto a estas dos campanas, que dice cada una. Es un poco más técnica el que quiere, pero se lee bien. Entonces, vino de un newsletter que manda, quizás alguno lo sigue, que se llama Cenital. Hay un compañero, un conocido, Telechea, que escribe todas las semanas de distintos temas y da debates. ¿Lo conocés vos, Fede? Bueno, tiene dos muy lindos. Uno que después te lo voy a pasar, que me parece piola para cuando hablemos de PBI, del tamaño de la torta, y el crecimiento versus desarrollo. Esa cosa tan linda está puesta didácticamente. Y este otro que está muy bueno respecto a este debate sobre solo control de la emisión del dinero o hay algo más en el control de la inflación. Pero sin irme de las ramas, me cuesta, porque bueno, se me vuelve interesante. Este principio está bien.
Porque, a ver, hay como una cosa, si les planteo a ustedes, por ejemplo, acá hay un video, véanlo ustedes después, es un video, un dibujito del tío Rico, ¿qué hace? Una pregunta que de hecho ha salido bastante últimamente en algunos debates, que es, si vos tenés problemas de falta de dinero, ponete a imprimir plata y dale más plata a la gente, ¿no? Si vos tenés, la gente necesita pesos, imprimí pesos, ¿sí? Para que la gente pueda comer y salir y demás. Un poco es lo que se hizo el año pasado, ¿sí? Con todas las políticas que se dieron de sostenimiento de la pandemia, se hizo mucho eso, ¿sí? Ahora bien, ¿esto de por sí genera riqueza? No, nos hacen más pobres todavía, porque recibimos dinero por no hacer absolutamente nada, por no producir absolutamente nada. O sea, yo tengo esa idea, no digo que no haya que recibir cosas como la asignación universal y eso, porque en su momento también me ha ayudado a mí, pero considero que habría que buscar la forma de producir algo a cambio de ese dinero, de hacer algo a cambio de ese dinero para seguir haciéndolo mover, porque seguir haciendo dinero con la máquina, imprimiendo por nada, y no hay nada abierto, y mis compañeros y amigos que tienen pequeños negocios han tenido que cerrar, y gente que ha tenido negocios de ropa ahora hace, no sé, sándwiches de milanesa para vivir. Quizás sería la forma de incentivar que sigan los negocios abiertos o que sigamos produciendo, no sé, aunque sea coser guardapolvos a manos por ese dinero, como para hacer que la economía se mueva. Claro, generar empleo sería. Claro, hacer algo a cambio de ese dinero, porque yo creo que una madre en casa puede coser, aunque sea batas para los hospitales a mano, por el dinero de la asignación. A ver, sin irnos al caso, está bien, sin ir al caso puntual de la asignación y demás, el tema, saquemos esa parte, es decir, supónganse que ustedes en su casa tienen una máquina que imprime billetes. Tenemos acceso al Banco Central y lo ponemos a la Casa de la Moneda y nos ponemos a imprimir y repartimos a todo el mundo billetes. ¿Esto va a resolver los problemas? Perdón que silencio ahí un micrófono. ¿Va a ser más rica la sociedad? En el corto plazo, profe, según el libro, ayuda. Muy bien. Tracciona la economía. Pero si no entendí mal las clases del año pasado, al haber mucha demanda, el empresario como que ajusta esa demanda aumentando el precio. Bueno, a ver, como adelantaste un poquito, está bien. Digamos un segundito del PowerPoint, ¿sí? A ver, partamos de una base. La inflación es el incremento del nivel general de los precios económicos. Muteen el micrófono, por favor. Entonces, no olvidemos algo. El dinero es un mecanismo de pago, ¿sí? Para el intercambio. ¿Estamos? Si una sociedad no produce muchos bienes y servicios, eso tiene que ver con lo que decía acá la compañera, ponerle el título que quiere, no tiene objeto producir dinero adicional porque no reflejaría una creciente necesidad de intercambio. Hay como una lógica en esto, es que en general la proporción de creación de dinero, de impresión de dinero, tiene que ir acompañada de lo que es la generación de riqueza, ¿sí? Porque el dinero en sí, fungible, es un medio de pago, ¿sí? No es un medio de por sí de valor. ¿Se entiende? Entonces, cuando hay mucho dinero en circulación, aumenta la capacidad de consumo, como bien decía el compañero, y empieza a empujar los precios al alza. Por lo tanto, si aumentan los precios al alza y vos tenés que los precios también empiezan a modificar los precios relativos, cuánto vale algo empieza a cambiar relativamente, respecto en este caso al dinero. ¿Qué pasa? Este dinero pierde su valor nominal. Se los traduzco. Con lo que ayer compraban con 100 pesos, en una semana no llegan a comprar eso mismo. Eso tiene Lo que que ver está pasando ahora, profe.
¿Cómo? ¿no? Como lo que está pasando ahora en Argentina. Lo que está pasando ahora igual en el país es como un escenario que es como la tormenta. ¿Vieron la película La tormenta perfecta de todas las situaciones que se te pueden dar? Bueno, es una situación así. Estamos nosotros en un equilibrio así como muy difícil de explicar. Claramente no les tengo que explicar a ustedes lo que es la inflación. En general el mundo no vive en lógicas de inflaciones tan altas tanto tiempo, ¿sí? Pero el fenómeno que está detrás de esto es eso. El dinero en sí pierde valor. Entonces, cuando también hay más dinero en el mercado, el valor específico del dinero pierde valor. El valor nominal, ¿sí? Con la inflación. Entonces, como bien decía Cristian, si no me equivoco, retomamos este tema con el último de los principios, que es el 10. Acá. Que es que la sociedad, en el corto plazo, enfrenta una disyuntiva entre inflación y desempleo. ¿Sí? Que es un poco este ejercicio que está acá. En la economía, un incremento en la cantidad de dinero estimula el nivel total de gasto. ¿Sí? Si hay más dinero, y se reparte dinero, va a aumentar el gasto de todos. ¿Sí? Y por ende, al aumentar el gasto, estimula también la demanda de bienes y servicios. Si yo hoy día tengo 1.000 y el día de mañana tengo 2.000, ¿sí? Voy a tener más incentivos a gastar más. ¿En qué lo gasto? En bienes y servicios. ¿Sí? Por lo tanto, aumenta la demanda de bienes y servicios. ¿Qué pasa con esto? Con el tiempo, ¿sí? En el mediano y largo plazo, este incremento en la demanda puede ocasionar inflación, que las empresas empiecen a incrementar su precio. Como hay mucha demanda, suben los precios. ¿Sí? Pero antes de que esto suceda, ¿sí? Este incremento de la demanda, ¿qué hace para las empresas? Estimula que produzcan más bienes, ¿sí? Y que contraten más trabajadores, ¿sí? Para poder enfrentar ese exceso de demanda. ¿Me van siguiendo? Entonces, Sí. ¿qué está pasando en el corto plazo? Que un incremento, a su vez, esto genera un incremento en el número de trabajadores contratados, ¿sí? Que reduce el desempleo. Entonces, todo el tiempo los gobiernos están ante esa disyuntiva. Es como bastante tentador cuando vos estás al mando de las definiciones de política. Decís, en el corto plazo, yo tengo esta posibilidad de poder generar dinero que me va a generar esos efectos tan beneficiosos. Activa la demanda, activa la economía, aumenta el gasto, aumenta la demanda de bienes y servicios, esto aumenta la producción. Al aumentar la producción, me baja el desempleo porque las empresas necesitan más trabajadores para producir más bienes y servicios. Es todo positivo. Ahora, a la larga, genera inflación. Puede generar inflación. ¿Sí? Entonces, recapitulando principios 9 y 10, y tiene que ver con lo que decía en la filmina anterior, con el ciclo económico de una economía, y con lo que es la definición de política pública. Cuando vos te encontrás en una situación crítica de recesión económica, de desempleo alto y demás, ¿ustedes creen que es positivo? Quizás ahí sí aumentar lo que es la emisión monetaria, la emisión de plata, para lograr este efecto. Sí, profe, es positivo. Es positivo. En el corto plazo. Pero es positivo cuando estás en una situación. Claro, en una recesión, en un problema de crisis. ¿Sí? Este es un poco, quizás lo han escuchado hablar, y acá Fede puede hablar mucho más de esto que yo, pues lo tiene más estudiado. Es un poco lo que no revolucionado, pues tampoco fue, pero bueno, marcó mucho, en su momento fue Keynes, como el keynesianismo, ¿sí? Que era esta cuestión de incentivar en momentos de crisis. Esto surge con la crisis del 30, la aplicación de estos criterios, una recesión mundial infernal, cómo reactivar todo esto. Los ciclos económicos, que está ahí en la filmina, tiene que ver con eso. Vos
en todas las economías, las más avanzadas, las menos avanzadas y demás, tenés algo que se llama ciclo económico. ¿Qué es un ciclo económico? Momentos donde la economía crece y después viene siempre un momento donde la economía entra en recesión para después volver a crecer. Lo que sí varía es cómo es ese gráfico. Sí, puede ser así, medio como un electrocardiograma, o puede ser más suave, ¿no? Esas curvas pueden ser más suavecitas, ¿sí? Esto depende de 1000 factores, no solamente de uno. Pero es cierto que desde lo que es la política pública, uno tiene un montón de herramientas para tratar de controlar el ciclo económico. ¿Ustedes qué creen que es más sano? ¿Un ciclo económico que es así, que sube 10 puntos, baja 20, sube 10, baja 20, o uno que sube 2, después, bueno, puede tener 2 menos, pero después al otro año 2 y demás? ¿Qué les resulta más intuitivamente y por experiencia más sensato? Que vaya subiendo de a poco y mantenga a los que ya ganó también. O que, claro, que todo ese proceso, pues vos tenés por un lado lo que es el ciclo analizado en pocos años y tenés lo que se llama la tendencia, hacia dónde va esa fluctuación. Se puede mantener siempre como en el mismo nivel, o puede ir hacia arriba, o inclusive puede ir hacia abajo. ¿Sí? A la larga. Estamos claros en la teoría. Ahora después te encontrás con otras disyuntivas. Porque, por ejemplo, tenés un caso, a ver, lo digo, por ejemplo, el caso de Argentina después del 2002. ¿Sí? Argentina después del 2002 venía de una recesión infernal que terminó con el estallido del 2001. ¿Sí? Un nivel de pobreza infernal, de desempleo infernal, no les tengo ni que explicar lo que fue eso. Se empezó con una política muy de incentivo de todo esto a activar la economía como loco y vino esa época, que muchos se acordarán, de las crecer a tasas chinas. ¿Se acuerdan? Bueno, en un punto, en toda esa lógica, había, bueno, hay que frenar un poco, porque subiendo tan alto se va a disparar la inflación al demonio y todo eso va a después terminar en una caída infernal. ¿Sí? Ahí Ahora, hablaban de enfriar la economía, ¿no? la disyuntiva de política vos tenés ahí también es, ¿cuál es tu punto de base? ¿Vos podés frenar esa locomotora cuando tenés un montón todavía de pobres, un desempleo muy alto? Entonces, esta disyuntiva todo el tiempo se da. Yo personalmente creo que sí, se podría haber controlado un poco, sacarle un poco de esa fiebre. También, lo decía en ese momento, no es una cuestión tampoco ex post después de todo lo que pasó. Pero también entiendo la posición de vos estar al mando del Estado y tener que enfrentarte a esta disyuntiva. Es muy difícil. Ya ahora estamos en un escenario que es como caótico, porque tenemos todo, tenemos desempleo, pobreza infernal, una inflación, es como que ya no hay muchas herramientas de política pública que hacer que no sean muy dañinas, ¿sí? Pero más allá de esta coyuntura particular, lo que es importante, volviendo a esta disyuntiva entre inflación y desempleo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando vos estás enfrentando un ciclo recesivo, no de expansión, cuando tu economía está creciendo, no tiene mucho sentido vos ponerte a hacer una política expansiva, digamos, ponerte a imprimir billetes, ¿sí? Porque la economía está creciendo, está en un ciclo de bonanza. ¿Cuándo es bueno utilizar ese recurso? Es lo que dice el principio de Mankiw. Cuando vos estás en un momento de recesión y necesitas como darle un shock para que vuelva a arrancar la economía, ¿sí? Y no sostenerlo en el tiempo por la eternidad, porque ahí empezás con problemas, que es justamente esto de la inflación que podés generar, con todos los problemas que te genera, que nosotros lo tenemos clarísimos. ¿Se entiende? Entonces, si vos estás en un ciclo recesivo, donde como también lo sabemos, que aumenta el desempleo, eso a su vez tiene otras consecuencias, aumento de la pobreza, de la desigualdad, etcétera, etcétera, es un buen momento para tratar de reincentivar el ciclo económico, de reactivarlo. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, en mi caso sí. ¿Dudas, consultas de esto? ¿Estamos bien? ¿Se entendieron un poco estos principios? Son Sí, sí.
cuestiones más para que ustedes entiendan cuáles son las bases del análisis que vamos a tener a lo largo de la materia, ¿sí? Está bueno que entiendan estas lógicas, quizás algunas son más intuitivas que otras, ¿sí? Les recomiendo que lean el libro. Esta parte, además del libro, este capítulo es muy cortito, es muy intuitivo. Lo que vean ahí, según lo que hablamos hoy, véanlo con espíritu crítico. Pero está hablando un tipo en Estados Unidos que no conoce lo que es la inflación. O sea, no hay inflación en Estados Unidos del 70, una inflación alta, para hacer una idea. Son lógicas distintas, ¿sí? Analícenlo, véanlo. La semana que viene lo volvemos a charlar. Y la semana que viene ya arrancamos con lo que es microeconomía. Va a ser un poco más abstracto. Vamos a ir repasando. Yo ya voy a colgar hoy la clase que tengo grabada, que la tengo grabada el cuatrimestre anterior, pero es bien teórica, es lo mismo. Y para que la puedan ir viendo, les recomiendo, si pueden, que se vean ese video. Y en el encuentro repasamos estos principios y las dudas que tengan. Les voy a dejar también las preguntitas de esta clase, como esta que hicimos al principio, que las repasamos al inicio de la clase que viene, como esta vez, y hacemos una introducción a los conceptos de la primera clase de microeconomía, que básicamente tiene que ver, me corrijo ahora que lo pienso, en la primera clase no vemos todavía lo que es oferta y demanda y lo que decía del principio de los mercados ordenadores. La primera clase lo que vamos a ver es la frontera de posibilidades de producción de la unidad 2. En la segunda clase ya sí vamos a lo que es oferta-demanda y esta cuestión de la mano invisible del mercado. ¿Está? Pero bueno, dudas, consultas, gente. Vamos de lujo. Me quedo re tranquilo. Vamos a detener la presentación. ¿Estamos bien? ¿No tienen dudas? ¿Seguro? ¿Seguras? Espectacular. Bueno, Fede, ¿algo que quieras acotar? Si no, vamos cerrando. No, que lean la bibliografía, que la lean también con una visión crítica de lo que se sostiene, si pueden buscar noticias en el diario, por ejemplo.